La impunidad asume muchas formas, incluso cuando los delincuentes son detenidos. Ayer se informó que había sido capturado el Sindi. El Sindi es el jefe del cártel de Tláhuac en la Ciudad de México y es yerno de quien fuera el fundador de esa organización criminal, un personaje apodado El Ojos, quien estuvo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero se sabe cuántas otras veces haya sido detenido el Sindi. Parece que por lo menos unas 4 veces. Y no son solamente 4. Esta es la 5ª vez que es detenido el Sindi. Y bueno, esperemos que ahora sí se quede en prisión. Ahí no es el único golpe a grupos criminales en la capital del país. A la sucesión de capturas que hubo en las últimas semanas contra líderes de la Unión Tepito se sumó el asesinato en Querétaro de uno de sus principales operadores, un sujeto apodado el Güero Armenta. Así está la situación del crimen organizado en la Ciudad de México. Es el momento en que Carlos Mendoza, el Sindi, es capturado por 5ª ocasión. Fue detenido la noche del 3 de abril en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Conducía por el Camino Real a San Mateo, cuando policías capitalinos le pidieron que se detuviera, tras la denuncia de un reporte por un centro de distribución de droga. Al revisar su vehículo, encontraron un arma y dosis de cocaína, marihuana y cristal. El Sindi, de 35 años, cuenta con antecedentes penales desde 2007, cuando fue detenido por primera vez por delitos contra la salud. 7 años después, también fue puesto a disposición de las autoridades, pero volvió a quedar libre. Es identificado como líder del cártel de Tláhuac y pareja sentimental de Diana Karen Pérez, alias La Negra o la Princesa de Tláhuac, una de las 3 hijas del fundador de ese cártel, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien fue abatido por elementos de la Marina el 20 de julio de 2017. En ese año, el Sindi era jefe de sicarios y brazo derecho del Ojos, y volvió a ser detenido en 2019, acusado de robo a negocio con violencia. Sin embargo, quedó absuelto. Para mayo del 2020, el Sindi volvió a ser detenido por autoridades capitalinas, pero al no poder comprobar los delitos, otra vez fue puesto en libertad. El cártel de Tláhuac es considerado un generador de violencia, dedicado a la extorsión, cobro de piso, homicidio, comercialización y distribución de drogas en colonias de las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. Mantiene una rivalidad con los grupos de los Rodolfos y los Maceros, los cuales operan en las mismas alcaldías. Reportes de las autoridades capitalinas indican que desde 2017 el cártel de Tláhuac se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación para buscar arrebatar la Ciudad de México al grupo criminal de la Unión Tepito. Y es que las disputas por el control de la Ciudad de México continúan, pese a las detenciones de objetivos relevantes, como sucedió a finales de marzo de este año, cuando 3 hombres identificados como líderes de la Unión Tepito fueron detenidos. Se trata de Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, señalado de ser el principal líder. Además fue arrestado Sergio Iván, alias El Monstruo, de la Unión OM24, y José Mauricio Hernández, alias El Tomate. Todos fueron capturados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, mientras que el 2 de marzo detuvieron a Fabián Solís Vega, alias El Fabián de Peralvillo, y a su hijo Fabián Solís Jr., alias El Cachorro, ambos líderes del grupo delictivo La Ronda 88. 4 días después de estar en el reclusorio sur, un juez los liberó. Estimó que la acción de captura no se apegó a los protocolos. La Fiscalía de la República los esperaba fuera del reclusorio para prender de nueva cuenta a Fabián Jr., El Cachorro, pero este ya había escapado. Existe una recompensa de 3 millones de pesos para quien dé informes para su captura. Al menos 15 grupos delictivos operan en la Ciudad de México, de los cuales la Unión Tepito es el grupo con más detenciones, al acumular casi 800, seguidos de los malcriados 3AD, con casi 150 arrestos, y el grupo del Güero Fresa tiene a 66 de sus miembros tras las rejas. Bueno, y es fácil preguntarse, bueno, ¿cómo puede ser que un criminal conocido, reconocido, que se sabe que está a cargo de un grupo del crimen organizado, puede ser detenido en 4 ocasiones y haber sido dejado en libertad en las 4 ocasiones, o como estos 3 personajes de la Unión Tepito que se los dejó en libertad y cuando lo fue a detener en la puerta del reclusorio, la Fiscalía de la ciudad ya se habían
ido, ya los habían dejado salir. Me parece que son redes de complicidad, por supuesto. Hay integraciones mal integradas, por supuesto, ya sea por corrupción o por incapacidad, no se atienen a las reglas, las detenciones, también puede ser. Hay jueces que están corrompidos también, pero lo cierto es que lo que falla es el sistema como un todo. Después puede haber muchas causas para que ese sistema no funcione, pero esto que estamos viendo es una demostración de los aciertos y de los terribles errores que también se cometen en la impartición de justicia. Bueno, y esta noticia que les vamos a platicar es algo muy grave y que no es nuevo. Hace unas semanas también se informó cómo la nueva familia michoacana usa supuestos centros de rehabilitación de adicciones como espacios de reclutamiento y operación en el Estado de México, en toda esta zona fronteriza con Michoacán. No es algo nuevo, no es una práctica nueva, particularmente de parte de la familia michoacana. Hace años lo vimos, lo reporteamos, se lo mostramos aquí en el Estado de Michoacán, pero también ocurrió en forma notable en Chihuahua, donde se generaron varias masacres en supuestos centros de rehabilitación que eran en realidad centros operativos de los grupos criminales. Ocurría en el sexenio de Calderón, ocurrió en el sexenio de Peña y por supuesto sigue ocurriendo en el sexenio de López Obrador. Es el Centro de Rehabilitación San Judas Tadeo, ubicado en Jocotitlán, Estado de México. Un lugar donde no se ayudaba a personas adictas a las drogas o al alcohol, sino que servía de reclutamiento forzado de jóvenes para la familia michoacana y donde también enterraban cuerpos. Este lugar quedó al descubierto luego de que fue detenido el 18 de marzo Enrique N., alias El Canuto, líder de una célula que operaba en la entidad mexiquense para los líderes de la familia michoacana, los hermanos Olascoaga. El Canuto, su madre y 11 personas más fueron capturadas tras un operativo para rescatar a un joven secuestrado y por quien pedían 60,000 pesos a cambio de liberarlo. Sin embargo, tras el cateo al centro de rehabilitación, se encontró el cuerpo de la víctima en una zona baldía del inmueble. Autoridades mexiquenses reportan que es frecuente el uso de centros de rehabilitación como centro de operaciones de la familia michoacana. Y no es la primera vez. En 2009 también se reveló que la familia michoacana operó centros de rehabilitación. Se dice que este que está viendo usted aquí atrás, este albergue Gratitud, es uno de esos centros de adoctrinamiento. En estos centros donde no piense usted que todos saben a lo que vienen, que todos están informados de que van a pertenecer a la familia, muchos jóvenes son engañados y traídos hasta este sitio. A ellos también se les promete un sueldo de aproximadamente 6,000 pesos quincenales. El libro es el que se utiliza como fundamental, como base para el adoctrinamiento. Se llama El Mar Loco. Y así 9,000 jóvenes. El señor Cedeño, que fue detenido a unos metros de aquí, no serán más de 200 metros, donde fue el operativo en el que fue detenido el 18 de abril pasado, adoctrinó a por lo menos 9,000 jóvenes. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 2009 a 2010, incrementaron los ataques a centros de rehabilitación. Más de 70 personas fueron asesinadas en esos lugares. Los también llamados anexos eran operados por integrantes de grupos criminales para ocultarse, para esconder a personas reportadas como desaparecidas o reclutar halcones, sicarios y vendedores de drogas. En ese momento, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los centros de rehabilitación eran usados para esconder a integrantes de los grupos criminales y que eran atacados como parte de las disputas que sostenían los cárteles de Sinaloa y Juárez por el control y tráfico de drogas en la región. Para 2017, esas agresiones regresaron a la ciudad fronteriza. 15 personas fueron acribilladas en el centro de rehabilitación Uniendo Familias. Y en Guanajuato, los centros de rehabilitación también estuvieron en la mira del crimen organizado. Solo en 2020 hubo varios ataques. El primero fue el 7 de junio de ese año, cuando sicarios irrumpieron en el anexo de Irapuato y asesinaron a 10 personas. El 1 de julio en la misma ciudad, pero en otro anexo, fueron aniquilados a balazos 28 internos. 2 días después huyeron 25 adictos de un centro de Valle de Santiago, Guanajuato, tras recibir amenazas. Y el 24 de octubre del 2020, otro comando mató a 4 personas en el anexo Fuente de Vida en Celaya.
Todos los ataques se atribuían a las disputas que mantenían el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato. Bueno, nos tocó acudir a estos anexos, algunos de estos anexos en Michoacán en el momento más álgido, como bien contaba Jorge, cuando fue detenido el CEDE, y escuchamos varias historias y varios testimonios que a la fecha me ponen la piel chinita. Alguno de ellos te contaba que muchas veces sus padres los ingresaban a estos lugares, iban engañados pensando que iban a rehabilitarse y estar muy bien, y una vez que entraban a ese lugar les decían: a partir de hoy trabajan para nosotros, son parte de la familia michoacana, van a ser sicarios nuestros, y el que no quiere, a ver cómo le hace. Alguno que se quiso salir o decía: ¿quién quiere, quién no quiere estar aquí? Alzaba la mano y decía: yo no quiero estar aquí, y en ese minuto lo mataban para que todos sus compañeros vieran qué le iba a suceder a cualquiera de ellos que quisiera irse. Esa era la suerte. Quien quisiera salir de estos anexos para no trabajar para el crimen organizado, para no matar, para no vender droga, simplemente era asesinado. Y bueno, muchos de estos chicos vivieron atemorizados en estos lugares, unos lugares en verdad terribles. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. La verdad es que el candidato asesinado había tenido ya muchísimas amenazas del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa. Cártel de Sinaloa que tenía nexos con cárteles de la droga mexicanos. No es verdad que lo asesinaron por hablar mal de la otra candidata. Tuvo amenazas del cártel de Sinaloa por no permitir, decía que no quería hacer ningún pacto con ellos, y esa fue la causa del asesinato. Y bueno, tras estos dichos, el presidente López Obrador ayer en la mañanera sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el gobierno de Ecuador ha declarado non grata a la embajadora de México en Ecuador, a Raquel Serur. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador han calificado como muy desafortunadas las expresiones del presidente, quien calificó como extrañas las elecciones en las que ganó el presidente Daniel Noboa. Sí, como decía Viviana, aquí es una suma de falsedades, hay que decirlo. No fue así. Primero porque las elecciones, el sistema electoral en Ecuador es completamente diferente al nuestro. Villalpando, este candidato, que era un reconocido periodista, además, era el principal crítico del presidente Rafael Correa, que era el que movía a esta candidata, que él no podía hacerlo porque él está exiliado, se supone que en Bruselas, pero pasa buena parte de su tiempo aquí en México y ya está exiliado por temas de corrupción, como está también por temas de corrupción, ahora lo vamos a ver, el vicepresidente y otros funcionarios. Ante las denuncias del narcotráfico, matan a este candidato presidencial. La candidata de Correa, creo que se apellida González, no se movió en los números, en las encuestas, no se cayó, nunca estuvo más arriba, nunca superó el 30%, pero en Ecuador hay segunda vuelta. Y en la segunda vuelta electoral, Daniel Noboa ganó arrolladoramente porque la gente simplemente no quería el regreso de Rafael Correa y de todos sus aliados, porque Rafael Correa fue el responsable directo de haber pactado con el cártel Jalisco, con el cártel de Sinaloa y con los cárteles colombianos para que se quedaran con el control del narcotráfico en Ecuador. Eso es lo que sucedió. Es vergonzoso, me parece vergonzoso que se ignore o se manejen, se manipulen las informaciones de esta manera, porque además
durísimos con Perú, durísimos con Bolivia, durísimos con Ecuador, pero callan como momias cuando tienen que hablar de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. En Venezuela va a haber elecciones ahora en julio. El presidente Maduro ha inhabilitado a todos los candidatos que le podían ganar. A los que no inhabilitó los metió a la cárcel y a otros los ha matado. Pero de Venezuela no digamos ni una palabra. Mejor le damos dinero a la gente que quiere regresar de México a Venezuela. Esta noche se informó que elementos de seguridad de Ecuador mantienen rodeada la embajada mexicana debido a que desde el año pasado ahí se refugió por casos de corrupción el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, acusado de peculado. Este hombre tiene acusaciones de todo tipo y lo protege la Embajada de México. ¿Por qué? Porque la gente de Correa, el propio Correa, está regularmente en México y muchos de los operadores, sobre todo de temas de redes, que trabajaban con Correa y en Ecuador, están hoy trabajando en México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, son 3 o 4 datos centrales los que demuestran que en este cierre de sexenio el desastre que ha sido la política energética y sobre todo la administración de Pemex. Para comenzar, la deuda de Pemex creció en lugar de reducirse. Hoy debe más y nada más ni nada menos que 106,000 millones de dólares. Es una de las empresas más endeudadas del mundo, pese a que el gobierno, además de todo, le ha transferido cientos de miles de millones de pesos. Bueno, pero no solamente eso, la deuda que tiene Pemex con sus proveedores es la mayor de la historia, supera, escuche usted, los 16,000 millones de dólares. Imagínese usted, son 16,000 millones de dólares que le debe Pemex a distintas empresas nacionales y extranjeras. Imagínese usted también, en el plano de la economía nacional, la astringencia financiera, lo que eso provoca en miles de empresas que no tienen acceso. Es como si se hubieran dejado de invertir 16,000 millones de dólares en la economía nacional. La producción de crudo es menor a la que existía durante el gobierno de Peña Nieto. Las exportaciones también son menores y se reducirán, se informó, hasta un 46%. La refinería de Dos Bocas triplicó su costo en medio de denuncias de corrupción contra quien fue la encargada de construirla, Rocío Nale, y pese a esa inversión de por lo menos hasta ahora, de por lo menos 20,000 millones de dólares, sigue sin producir. Si fuera una empresa privada, Pemex ya tendría que haberse declarado hace bastante tiempo en quiebra. La crisis en Pemex sigue acrecentándose. La producción de petróleo cayó en febrero a su nivel más bajo en 45 años, por lo que comenzó a restringir los suministros disponibles para la refinación local. El problema es que o lo refinan o lo exportan, debido a que no hay suficiente crudo para ambas cosas. Así lo relató la agencia Reuters, que cita un documento interno de la petrolera. Además, indicó que Pemex solicitó a su unidad comercial que cancele hasta 436,000 barriles por día de exportaciones de crudo en abril, mientras se prepara para comenzar a procesar petróleo en la nueva refinería Olmeca. La cifra equivale al 46% de las ventas al exterior que realizó la empresa en promedio durante febrero. Este recorte en la exportación afecta a clientes con contratos a plazo en Europa, Estados Unidos y Asia. Este jueves, el presidente López Obrador rechazó en un principio la veracidad de la información publicada. No es real. Petróleos Mexicano tiene su plan, pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo. La exportación. ¿La exportación? La exportación. No. Después reconoció que sí hay un recorte temporal. Va a irse ajustando, ¿sí? O recortando en la medida, ¿sí?, que tengamos toda la capacidad para refinar
la materia prima, el petróleo crudo en el país. Lo cierto es que si Pemex deja de exportar el volumen de crudo reportado por la agencia Reuters, no obtendría del mercado internacional ingresos por alrededor de $32.6 millones por día. Los objetivos del llamado Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se cumplirán. Lo que sé de buena fuente es que Pemex está en un problema operativo severo. No ha desarrollado las capacidades para resolver su operatividad de manera eficiente y además no tiene credibilidad en los circuitos internacionales financieros. Es decir, no puede salir a refinanciar su deuda o si saliera le costaría carísimo. La deuda de la empresa petrolera sigue incrementándose pese a la inyección de recursos del gobierno federal por más de $1 billón. Actualmente se ubica en poco más de $106,000 millones, cuando a finales de 2018 rondaba los $100,000 millones. La meta de reducir la deuda de manera significativa quedó en otra de las promesas no cumplidas. La producción de 2.6 millones de barriles diarios de hidrocarburos tampoco alcanzará su objetivo. Al cierre de 2023 reportó 1.6 millones. Incluso, esta cifra está por debajo de los 1.7 millones de barriles promedio que se extraían en el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Según reportes financieros auditados, las pérdidas netas por cada barril de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación ascendieron a $32 por unidad entre 2019 y septiembre de 2023. Esto es 168% superior a cifras observadas en el periodo 2013-2018, cuando Pemex Transformación Industrial perdió $12 por barril. En octubre de 2023 renegoció un combo de líneas de crédito denominado Jumbo Deal. Con esto, Pemex informó que aunque se deben cerca de $17,000 millones a proveedores y contratistas, el flujo de pagos continuará. A esto se suma el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas y las denuncias por supuestos actos de corrupción en contra de la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, que revelan el fracaso de la política energética y la administración de Pemex durante la presente administración federal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y vamos a otro tema, el ataque a una caravana que llevaba alimentos a desplazados palestinos en Gaza de una organización Worldwide Kitchen del reconocido chef José Andrés. No solo dejó 7 muertos, sino que además provocó la suspensión de actividades de esa y otras organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza que tanto lo necesitan. Para Benjamín Netanyahu no fue un crimen o un error inconcebible de las fuerzas militares de Israel. Son simplemente cosas que pasan. Parece el gobernador de Sinaloa, son cosas que pasan, no se puede hacer nada. World Center Kitchen es una organización que creó reconocidísimo y muy querido chef José Andrés después del terremoto de Haití y que desde entonces ha operado en muchas partes del mundo llevando alimentos como ayuda humanitaria. Antes de estar en Gaza, tuvo una notable aportación en Acapulco durante el paso del huracán Otis. El ataque de las fuerzas israelíes que le quitaron la vida a 7 trabajadores de ayuda humanitaria sigue cimbrando a la comunidad internacional. Seven people dead, but there are 7 on top of a list of more than another 190 humanitarian workers that they've been killed over the last 6 months. La ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés, pidió una investigación independiente de los ataques en la Franja de Gaza para esclarecer si estos se llevaron a cabo intencionalmente o si violaron de alguna manera el derecho internacional. La organización asegura que el ataque militar tuvo como objetivo 3 de sus vehículos, los cuales transportaban civiles que estaban marcados con su logotipo y que sus movimientos cumplían plenamente con lo dispuesto por las autoridades israelíes, quienes conocían su itinerario, ruta y misión humanitaria. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, minimizó lo que consideró una equivocación que pasa en las guerras. לצערנו ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. Por lo pronto, Estados Unidos analiza un posible cambio en la postura que ha mantenido con Israel. The president made it clear that our policies with respect to Gaza will be dependent upon our assessment of how well the Israelis
make changes and implement changes to make the situation in Gaza better for the Palestinian people. World Central Kitchen es una organización benéfica fundada en 2010 por el chef José Andrés. Su labor consiste en entregar comidas recién preparadas a personas necesitadas después de desastres naturales o a quienes están en medio de conflictos. Su trabajo los llevó al puerto de Acapulco debido a los daños que ocasionó el huracán Otis en octubre de 2023. ADN 40 fue testigo de la gran labor de esta organización. Tenemos varios chefs de Estados Unidos aquí, somos como unos 5 o 6 con World Central Kitchen y estamos trabajando como unos 60 locales. Preparaban cientos de comidas al día para alimentar y alentar a las personas que perdieron su patrimonio. Creo que un plato de comida caliente te hace sentir muy bien y en los momentos más difíciles siempre te va a caer muy bien. World Central Kitchen describe su labor como la primera en primera línea y que su objetivo es alimentar a la gente de forma expedita, en lugar de pedir permiso o seguir sistemas y burocracia que carecen de urgencia y flexibilidad. Con una tragedia lo que está sucediendo en esta franja de Gaza y en Israel y parece que va para largo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.